Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Talavera de la Reina ha acogido hace unos días las sextas jornadas sobre católicos y vida pública. Bien es cierto que la gran referencia de estas jornadas de católicos y vida pública están siempre en Madrid, las que organiza la Fundación Cardenal Herrera Oria, pero también yo creo que es justo destacarlo, desde Talavera de la Reina se hace un esfuerzo para, bueno, pues dar a conocer o poner encima de la mesa diferentes debates, cuestiones que afectan sobre todo a la participación de los católicos en la vida pública. Y en esos dos sintagmas, católicos y vida pública, va a referenciarse este programa que ahora empieza, que tiene como siempre de apertura este vídeo. Talavera de la Reina ha acogido estos días pasados las sextas jornadas de Católicos y Vida Pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas y su obra, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, para reflexionar sobre el papel de los católicos en la sociedad. Las jornadas suponen la apertura de un espacio para el pensamiento y la exposición de diferentes propuestas de acción. Durante 2 días diferentes, ponentes han reflexionado sobre la proyección de la fe católica en la vida pública y familiar, la evangelización y la ética en las finanzas y sobre cómo comunicar la verdad en tiempos de incertidumbre. Precisamente la incertidumbre en diferentes ámbitos de nuestra vida y de la sociedad de la que formamos parte marca los tiempos presentes donde se incardina esta propuesta de reflexión. Con mucha frecuencia miramos la vida y la realidad sin levantar los ojos del suelo. Solo enfocamos el hoy que pasa, sentimos desilusión por el futuro y nos encerramos en nuestras necesidades. Nos acomodamos en la cárcel de la apatía mientras seguimos lamentándonos y pensando que las cosas no cambiarán nunca. La Asociación Católica de Propagandistas quiere a través de las jornadas favorecer la esperanza en el encuentro y reflexionar y tomar conciencia sobre la tarea de los cristianos en la vida pública. Con ellas se pretende dar respuesta a una gran necesidad que hoy se vive en la Iglesia: la presencia activa de los laicos en la sociedad y su participación y compromiso evangelizador en ella. Hoy en Enfoque trasladamos los debates planteados estos días en Talavera de la Reina a toda nuestra audiencia, buscando esa reflexión que lleve también a la práctica, propuestas que conjuguen la actividad pública y política de los católicos en nuestra sociedad, sintiéndonos parte activa de ella, sin perder la identidad y con la voluntad de aportar a la promoción del bien común. Pues estamos ya de vuelta y vamos a saludar a los invitados de este enfoque que han sido parte importante, obviamente, de estas jornadas de católicos y vida pública. En primer lugar está con nosotros Javier García Barroso, miembro del Centro de la ACDP en Talavera. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tranquilo, porque te estrenas, que yo recuerde, sí, por lo menos en este programa. Sí. Así que, bueno, hasta el programa número 400 hay un poco de nervios, luego se pasa. Estoy a gusto, muchas gracias. Vienes en buena compañía y seguro que son temas que, más allá del impacto de las cámaras de televisión, manejas al dedillo. Tenemos con nosotros también al conciliario del Centro de la ACDP en Talavera, don Felipe García de Aguerra. Felipe, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la labor de producción del programa, porque realmente has sido tú el que has elegido a los invitados y el que nos has hecho posible este programa, así que te lo tenemos que agradecer. Bueno, encantado, porque ya sabes que siempre me gusta colaborar con todas las iniciativas diocesanas y especialmente con el canal diocesano y contigo, con este programa. Y también tenemos con nosotros a un veterano que es José Ignacio Rodríguez Grande, vicesecretario del Centro de la ACDP en Talavera. José Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Primero que tengo que decir, saludos a tu hijo, porque si no lo digo... Se lo traslado. Si no lo digo, Va a estar encantado de que le citen aquí nuevamente. Rafa es capaz de llamarme y decir, oye, Ana, que no me has citado, que mi padre bien, pero yo también, ¿no? Bueno, yo creo que una vez hechas estas las presentaciones, el lema de estas jornadas que se han desarrollado en Talavera es la incertidumbre. Es verdad que la incertidumbre marca estos tiempos en los que estamos, pero incertidumbre en numerosos ámbitos de nuestra vida. No sé si en mayor o en menor medida, ¿no? Porque lo habéis querido centrar en esa incertidumbre. ¿Qué es para ahora mismo el Centro de la ACDP en Talavera de la Reina? ¿Cómo definiría la incertidumbre, Felipe? Bueno, yo pienso que efectivamente estamos en un contexto social, económico, político, a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional,
de muchos interrogantes. No sabemos muy bien hacia dónde va el futuro del hombre, ¿no? Esta época del transhumanismo también. Pues eso toca muy directamente pues a la vida de las personas, a la vida de las familias, a la vida también del conjunto de la sociedad. Entonces, el pararse un momento y caer en la cuenta de cuáles son las incertidumbres que en tantas ocasiones atemorizan a las personas y a las familias, y hacer una propuesta de luz, que es lo que hace la fe. Nosotros no nos fijamos en la incertidumbre para quedarnos en la incertidumbre, sino desde nuestra propia experiencia cristiana, la fe en un Dios que es creador, que es providente, que nos marca un horizonte, que nos da esperanza, pues es esa luz que puede, y no solamente puede, sino que de hecho está haciendo posible en muchos ámbitos de la vida de la Iglesia un motivo de esperanza. Y es lo que creo que en estos días se ha puesto de relieve, pues muy en conexión con lo que propone la Asociación Católica de Propagandistas de forma continua. Sí, pero la incertidumbre casi se ha convertido en un estadio vital, ¿no? Vivimos en tiempos de incertidumbres, en tiempos de crisis, estamos en un momento de cambio, de momento histórico y tal, y luego está la incertidumbre inmediata de nuestro día a día, pero esto no es nuevo, ¿no? Yo creo que el hombre siempre ha estado en ese proceso de cambio, de búsqueda, de duda, ¿no? Sí, o sea, yo lo que creo un poco al hilo de lo que estamos hablando, de la incertidumbre, que no puede ser, digamos, equivaler a pesimismo. Es decir, una cosa es una incertidumbre, pero la incertidumbre efectivamente, como ha dicho don Felipe, es también algo que puede ser bueno, algo que puede ser positivo, algo que puede ser una esperanza. Evidentemente, para quienes bueno, pues estamos trabajando, ¿no?, en estos temas y más desde una perspectiva cristiana, la incertidumbre se tiene que convertir siempre en una oportunidad, ¿no? Porque es verdad que es fácil caer, ¿no?, en ese agujero negro, decir, bueno, pues es que estamos aquí, esto es terrible, la situación social, económica, política, en fin, etcétera, todo esto, y esto es un desastre. Bueno, pues no, hay que, digamos, dar la vuelta a ese enfoque y decir, tenemos una luz, tenemos una esperanza y tenemos que trabajar para conseguir que se materialice esa esperanza, ¿no? Nacho. Yo apuntaría a que la oración del propagandista recoge una frase que es justo lo contrario, permíteme, a lo que tú has dicho. Es decir, nosotros no somos pesimistas, somos realistas. La oración dice que el pesimismo es contrario a la gracia y a la fe que nos conforta, dice en la oración, una línea de la oración del propagandista, y ese es el espíritu con el que nosotros desarrollamos todas las actividades, también las jornadas de católicos y vida pública, y el Congreso y todas las actividades que se hacen en la CDP van orientadas a dar luz, como bien ha dicho don Felipe, desde la fe a la vida del hombre y a la vida de la familia en el contexto social en el que nos movemos, que evidentemente no es el mejor, pero también San Agustín decía en su momento que nosotros somos los tiempos. A lo mejor que también hemos contribuido nosotros a ello, a que no sean los buenos tiempos. Sí, pero nos da la sensación de que parece que estamos en un momento, algunos han generado el concepto adanista, está bien en tanto en cuanto, bueno, digamos que tiene como sujeto principal a Adán, ese primer hombre, pero no tanto en cuanto al significado. Parece que vivimos en tiempos en los que no miramos hacia atrás y lo que miramos hacia adelante es a muy corto plazo, ¿no? Parece que nos guían criterios de el cortoplacismo y lo que yo y lo que yo. ¿Cómo luchamos frente a eso, Felipe? Bueno, yo pienso que precisamente la propuesta cristiana rompe esa cerrazón del individualismo y de ese adanismo, ¿no?, en el sentido de que el hombre no es menos por reconocerse dependiente de Dios, al contrario, es lo que le da la auténtica talla. Yo creo que un indicador de esa incertidumbre de la que estamos hablando puede ser la situación de muchos jóvenes que tienen muy difícil su futuro para abrirse camino en el ámbito laboral, para poder formar una familia, tener una vivienda, conseguir un empleo estable y suficientemente bien retribuido. Bueno, todo eso son elementos que a los jóvenes les hace tambalear, les hace dudar. Y sin embargo, es verdad también que muchos jóvenes apuestan y sale de ellos, como hemos visto ahora con motivo de esta catástrofe natural de la Dana, pues sale un deseo grande. Yo hace unos días, era curioso, iba por la calle
iban comentando una pareja, contando un chico a su novia o a su amiga y a otra amiga que iba al lado también, lo que había estado viviendo, que había estado el fin de semana anterior, precisamente en Valencia, ayudando. Y tal. Y lo iba oyendo por la calle, curiosamente, digo, bueno, pues, ¿qué es lo que significa eso? Pues que es verdad que al final, ante una necesidad, ante la urgencia de, pues en este caso ha sido de esta catástrofe que ojalá nunca hubiera ocurrido, y menos en los términos en los que ha sido, pero surge pues lo que es el hombre, ¿no? Lo que es el ser humano, ese corazón que está hecho para amar, para ayudar y ser ayudado, ¿no? En ese sentido, pues es verdad que yo pienso que la experiencia cristiana, cuando se vive con sencillez, pero también con toda su potencialidad, pues efectivamente tiene la capacidad de abrir camino. Por eso yo creo que es lo que hemos estado viendo estos días con testimonios de matrimonio católico, de jóvenes que dan su música pues, para hablar del Señor, de personas que están en el ámbito de la comunicación, de personas que están en el ámbito de las finanzas o del periodismo. Bueno, pues que cómo ellos están siendo, en medio de esa incertidumbre, pues luz. Y cómo perseveran y hacen posible que otros perseveren en la fe. Pero somos más propensos a comprar el relato pesimista, el relato de la tragedia, de lo inmediato, de la culpabilidad, en muchos casos, de buscar siempre culpables, que cuando, precisamente por seguir con el mismo ejemplo, cuando ha salido esta riada, nunca mejor dicho, de jóvenes y de no tan jóvenes, que también han dicho aquí estamos y vamos a echar una mano, como que ha habido un elemento, o sea, la sociedad se ha sorprendido y no sé si se ha sentido suficientemente orgullosa, ¿no? Como parece que descabala un poco el relato de lo habitual, ¿no? Javier, Nacho. A ver, yo efectivamente un poco, por lo que dice don Felipe, y estoy absolutamente de acuerdo con ello, se habla de los jóvenes a veces demasiado mal. Es decir, en el sentido, se habla de que, bueno, la juventud actualmente no es una juventud hedonista, ¿no? Que busca un placer inmediato, y ciertamente sí, puede que sea así, pero también hay que retrotraerse un poco a las causas de todo esto. La situación que tienen ellos es difícil. A veces lo que están recibiendo constantemente, es decir, de las redes, en fin, de lo que se asoman en las famosas pantallas, etcétera, pues no es precisamente positivo. Y muchas veces lo que tenemos que proponer a los jóvenes es esos caminos de esperanza, de ilusión, porque es verdad que a poco que se les incentiva desde esa perspectiva, dan una respuesta inmediata y entusiasta. Yo creo que con ese ejemplo que hemos hablado de ir corriendo a la Dana, ¿no? Es cierto que ha sido como un ejemplo muy de juventud, ¿no? Muy típico en el joven lanzarse con entusiasmo aquello que aprecia inmediatamente como bueno. Y estos jóvenes han apreciado como bueno precisamente ayudar a los demás. Y es una cosa que a mí particularmente me ha llenado de optimismo, ver cómo efectivamente a poco que se les proporcione una dirección en la que moverse con ese entusiasmo, con esa benevolencia, ¿no? Con ese deseo de ayudar a los demás, ellos se mueven de forma inmediata, ¿no? Y yo creo que esa es una razón para la esperanza. Bueno, sería otro debate para otro programa si los jóvenes lo tienen bien, igual o peor que lo tuvieron 2 o 3 generaciones antiguas, porque además es un debate un poco pernicioso, ¿no? Porque al final cada uno no deja de hablar desde su edad y desde sus circunstancias y siempre no va a ser moldeable a los argumentos. Ignacio, ¿cuál es la identidad del católico ahora mismo en la esfera pública? Pregunta difícil de contestar. Era más fácil lo otro, ¿no? Era más fácil la de él, Bueno, ¿cuál es la identidad del católico? Pues la identidad del católico, yo creo, es mi visión personal, no de la asociación, que es una identidad oculta. O sea, nos reprimimos muchas veces de sacar a la esfera pública lo que es nuestra fe en el sentido de tener un lenguaje que hable con el mundo, y eso nos lo callamos porque pensamos que vamos a ser políticamente incorrectos, que de hecho lo somos. Cuando ponemos esto encima del debate público, normalmente nos tachan de eso, de políticamente incorrectos, y claro, pues eso nos coarta. Entonces es una identidad bastante oculta, bastante oculta. Al hilo de eso de la represión, me acuerdo de una anécdota que venía a la cabeza ahora mismo, no sé por qué, de hace como casi 20 años, 18 años, pero que esto no es de hoy, o sea, que ya viene hace mucho tiempo.
de una exposición que se hizo sobre los derechos humanos en una localidad de aquí de la diócesis, organizada por una asociación de inspiración cristiana, no precisamente de confesional, pero sí de inspiración cristiana, y el ayuntamiento cerró la exposición porque decía que eso que estaba diciendo esa exposición, que era ni más ni menos que los derechos del niño a ser educado conforme a lo que dice su familia, de la libertad de educación, de no tener que defender el aborto porque hay otras medidas posibles, es decir, derechos humanos al fin y al cabo, pues que eso lo teníamos que decir en la Iglesia, pero que nunca en un espacio público como es el ayuntamiento. Eso que nos decía ese concejal o ese ayuntamiento en aquel entonces a esta asociación, hoy en día hay católicos, por desgracia, que también lo piensan. Entonces nos cuesta mucho salir a la esfera pública a defender lo que creemos que tenemos que defender en función del planteamiento de la doctrina social de la Iglesia, que es el mayor compendio que puede haber a efectos de lo que puede uno defender como católico en la sociedad. Bueno, hemos hablado que era difícil la pregunta, en cuanto sobre todo para condensarlo en un espacio limitado para que siga el diálogo, pero yo creo que antes habría que, si ya es difícil definir la identidad del católico, en la vida pública a lo mejor lo que tenemos que hacer es primero definir qué es la vida pública, qué es la esfera pública, porque parece que siempre que hablamos de esfera pública y de vida pública nos referimos a la política, al ágora política. Yo creo que no, aunque sí también entiendo que cada vez los otros ámbitos de la vida pública que no son la política cada vez están más constreñidos, ¿no? Javier, por ejemplo, tú eres abogado, lo puedo decir, ¿no? Sí, efectivamente, claro. Bueno, y tú también, Nacho, ¿no? Sí. Tenemos esa desgracia común. Estamos entre abogados. Estamos entre abogados. A ver, yo entiendo que una dimensión importantísima, más que efectivamente la política, ¿no?, que lo manido, una dimensión importantísima es la profesional, precisamente, ¿no? Es decir, el hecho de dónde desempeñamos cada uno esta función, digamos, fuera de nuestra casa. Pero, sin embargo, yo también, digamos, haría más amplio, ¿no?, el sentido de la palabra público, ¿no? Actividad pública, pues actividad pública casi bajo mi criterio sería toda aquella que realizamos una vez que traspasamos el portal de nuestra casa, ¿no? Y a partir de ahí, es decir, nuestro comportamiento con el vecindario, con la gente que nos encontramos por la calle, que en un momento nos puede necesitar para cualquier cosa, por supuesto en esa dimensión profesional de la que haya hablado, que también es importante comportarse bajo unas condicionantes éticos aceptables, y bueno, por supuesto también la política. Yo creo que en cualquier dimensión, insisto, una vez que uno sale del portal de su casa ya está haciendo vida pública, ¿no? Entonces no veo el motivo para, es verdad, constreñir efectivamente, como bien has dicho, pues eso a la política o a espacios más reducidos, porque realmente entonces no estamos haciendo una verdadera función social, que es de lo que se trata, ¿no? Es decir, que a uno se le reconozca, digamos, como una persona católica, significa que se comporta como tal, y eso lógicamente tiene que tener una dimensión en el mismo momento, insisto, en que aparece por la calle. Sí. ¿Y en qué medida esa afirmación de que esto se tiene que decir en una iglesia, o esto queda de iglesia para adentro, esto se queda para las sacristías, un término, por cierto, muy despectivo, o es que yo en mi vida profesional, o es que, ¿en qué medida hemos contribuido entre unos y otros, los contrarios y los afectos, a que se instale en la sociedad? Felipe, bueno, está para ti, que también sí, es difícil. Es dificililla la pregunta, ¿no? Pero yo pienso que es verdad que en la medida en que hemos mantenido como una cierta dicotomía entre la fe y la vida es lo privado, la vida es donde yo desempeño y desarrollo mi actividad, bueno, pues esas dicotomías han hecho mucho daño, y en ese sentido nosotros mismos hemos propiciado, hay también incluso causas históricas, que la teología lo estudiamos, ¿no?, de cómo esa dicotomía de la fe y la vida al final ha sido muy dañino para que la vida de un cristiano católico, laico fundamentalmente, pues transparente en su vida todo lo que supone e implica la fe. Ahí no quiero meterme en todo lo que se habló en un tiempo de los cristianos anónimos, que era una visión quizá muy recortada y muy reduccionista de la experiencia cristiana. Y hoy es verdad, preguntabas a Javier, y es verdad que hoy
la vida pública se ha multiplicado mucho porque, sobre todo a través de las redes sociales, ahora cualquiera de nosotros ponemos en público buena parte de nuestra vida. Cuando pues, en el muro de nuestras de Instagram o de nuestras redes pues, colocamos parte de nuestra vida, de lo que hacemos, ya estamos de alguna forma generando cultura, haciendo visible un modo de vivir, un estilo de vida. Por eso en el Congreso de Católicos y Vida Pública, celebrado solo hace 2 fines de semana, han tenido una importancia grande los influencers católicos que están de alguna forma contribuyendo también a hacer presente el Evangelio a través de las redes, pues en lo que hoy es tan público y que llega a todos los, iba a decir a los hogares, ¿no? a todos los bolsillos, a todos los teléfonos móviles, ¿no? Entonces, en este sentido, yo pienso que esa dicotomía que viene urgida por un planteamiento laicista desde fuera, viene también un poco alimentado desde dentro por esa, vamos a decir así, esa visión privativa de la fe, un tanto espiritualista, en el mal sentido de la palabra, de pensar que lo que es determinante para la salvación de uno es, bueno, pues esa dimensión meramente interior, y olvidando que la persona es una, y que la persona es una con sus relaciones. Yo y mis circunstancias, decía el filósofo, ¿no? Pues es así, mi circunstancia es mi familia, mi trabajo, es mi círculo de amistades, es mi vecindario, como decía Javier, es mi partido político, mi sindicato, mi club deportivo. Todo eso es parte de mi yo y es parte, por tanto, de mi experiencia cristiana. O sea, que coincidimos en que hay una parte contratante que nace desde dentro por diferentes circunstancias y otra parte contratante que viene impuesta desde fuera. No vamos a andar en porcentajes 40, 50, 70, 30, porque probablemente cada porcentaje sea único e inherente a la persona. No sé si también la particular historia de España, bueno, pues también ha confluido en esto y a lo mejor no, igual que ha confluido en Francia, pues con otra forma de presencia de la religión en la vida pública, que es muy, muy, muy diferente a la presencia en la vida española. Pero bueno, eso es historia y eso no lo podemos cambiar. Seguimos hablando de la vida pública y de la vida privada. De hecho, en una de las ponencias hablaba de vivir y testimoniar en la vida familiar. ¿También nos autocensuramos en la vida familiar? Bueno, depende de lo que digamos por autocensura. En cuanto al movimiento familiarista, del cual tenemos bastantes exponentes en la diócesis, creo que se vive más públicamente la vida familiar que en otros contextos, digamos, de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que se hace pública lo que es la vida familiar de lo que es la verdad de la Iglesia, ¿no? O sea, que es el matrimonio de un hombre y una mujer para tener los hijos y sacarlos adelante y educarlos en la fe. Eso lo vivimos, yo creo que bastante claro y no lo ocultamos. Defender luego eso en la esfera pública y que se traslade a leyes concretas que defiendan la institución familiar, el matrimonio como tal, pues hombre, evidentemente nos está costando más. Eso es una parte que hablábamos antes de la política, que invade la política. Es decir, la política, decíamos, ¿por qué se confunde tanto hoy en día? O podíamos preguntarnos, ¿la vida pública con la política? Pues porque la política está dando saltos a invadir la vida que no es política, la vida de familia, la vida de la cultura, la vida de la educación, la vida de los medios de comunicación, etcétera, 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 que no es parte esencial de la política, ni debería serlo, y sin embargo la política se ha preocupado y ocupado de invadir esas esferas. Ejemplo práctico, hace 20 años se aprobó la ley del matrimonio homosexual, se aprobó la ley, poquito después, de educación para la ciudadanía, se aprueba la ley que hace más amplio el tema del aborto. Todo eso son invasiones, a mi modo de ver, que la política, lo que es la política en stricto sensu, hace de lo que es la vida del resto que no es política. Y en este caso, de la pregunta que me hace de la familia, de eso se ha ocupado mucho la política, de traicionar, valga la expresión, lo que es verdaderamente la institución familiar desde el punto de vista de la Iglesia. Algunos de ellos, de esos políticos, nos dirán
que eso es un modelo de familia pasado de moda, comillas, y que no debemos defender más que, lo decías bien antes, de la sacristía hacia adentro, porque eso es una cosa propia de la fe, pero no es una cosa propia de la sociedad. Bueno, pues ahí estamos, ese es el problema. Entonces, pero yo creo que desde la parte, ahí decíamos el porcentaje de qué nos toca a nosotros y qué les toca a los de fuera, en la parte católica yo creo que ahí estamos tranquilos, porque ahí sí que se está haciendo, digamos que, en el buen sentido de la palabra, exposición hacia afuera de lo que debe ser la familia. Con nuestros errores, con nuestros matices, con nuestras mejoras que debían de ser, pero yo creo que se ofrece al mundo y a la sociedad un modelo de familia que verdaderamente estructura mejor a la propia institución y a la sociedad en general. Me refería también en el día a día de las familias, cada vez pues hay más realidades que están presentes en nuestro día a día. Hablo, por ejemplo, de padres separados o del chico que se echa a una novia y resulta que sus padres, por ejemplo, están separados. Hablo de niños en el colegio que, bueno, pues o los padres son separados o es una madre soltera o tienen dos mamás o dos papás. A la hora de mostrar esa vida, esa propuesta de la Iglesia, se hace también, digamos, por no herir sentimientos, voy a emplear esa expresión, pues a lo mejor no somos tan claros como debiéramos ser. Javier. A ver, esa pregunta está muy bien, muy interesante. Y también es comprometida. A ver, yo creo sinceramente que sí, se ha pecado de cierta, voy a decirlo sin ambajes, de cierta cobardía, ¿no? En la forma de presentar los católicos, y aquí hago un mea culpa, digamos, nuestros postulados como aquellos en los que realmente creemos y aquellos en los que realmente tenemos que defender públicamente. Yo creo que sí, es decir, yo creo que todas estas variedades, formas, etcétera, que yo en este sentido no voy a entrar ahora a criticar una por una, ni mucho menos, ni en mi pretensión, pero sí creo que nos ha faltado a veces cierto coraje, ¿no? Y hablo lógicamente en general y hablo del mundo, digamos, católico en sentido amplio, para de mantener esos postulados, digamos, con firmeza, porque además, aparte de lo que ha dicho Nacho, que me parece absoluto, estoy de acuerdo totalmente, además es lo que se ajusta, digamos, a la naturaleza de las cosas, a la naturaleza del ser humano, es la forma de familia que garantiza que realmente el ser humano siga siendo lo que es, lo más propio que es, que lógicamente, aparte de esa dimensión teológica de ser hijo de Dios, que es quizá la dimensión más importante y la más noble del ser humano, aparte de eso, lógicamente, es el sujeto de la sociedad por excelencia. Es decir, entonces, esa forma de no defender, de mirar para otro lado, por un supuesto respeto, que no es tal, que yo creo que más bien es una cierta, como digo, cierta debilidad, pues ha hecho un perjuicio que conviene revertir, ¿no? Y conviene revertir precisamente pues, a través del mundo cultural en gran medida, precisamente a través del trabajo que se está desarrollando en jornadas como la que tuvimos y en todas las que se están celebrando pues, continuamente. Es decir, el mundo de la cultura, desde el punto de vista del catolicismo, es importantísimo porque es precisamente lo que verdaderamente tiene una fuerza para revertir toda esta, iba a decir la palabra contracultura, pero bueno, sí, lo digo, contracultura, que se nos está imponiendo, nos guste o no nos guste. Es decir, yo creo que ahí sí tenemos que hacer una labor importante precisamente desde la cultura, que es lo que fomenta, en este caso, estas jornadas que acabamos de celebrar, por ejemplo. Sí, pero el paso siguiente es la acusación de ortodoxos o de ultraconservadores o de intolerantes. Y la Iglesia también tiene un mensaje de acogida. Claro. Y no quiero decir tolerancia, de acogida y de misericordia para los que por circunstancias ajenas o propias, bueno, pues están en otro universo, ¿no? Al nuestro. Sí, yo creo que el mensaje universal, mejor dicho, el mensaje de la Iglesia es universal, está destinado pues hasta los confines de la tierra. Decía la promesa del Señor que cuando va a venir el Espíritu Santo, pues para precisamente hasta los confines de la tierra, que no se refiere solo a los confines geográficos, sino también a los confines humanos. Esto que el Papa tantas veces habla de las periferias existenciales. En las periferias existenciales, ahí yo creo que hay que combinar dos elementos claves. Por una parte, la acogida, la escucha, y escucha atenta, pero a la vez la proclamación de la verdad de Jesucristo. Porque
Es verdad que el Evangelio está destinado a todos, pero está destinado a todos para que todos, cada uno, nos convirtamos, creamos en él y asumamos, como suele decir en ciertos ámbitos, los valores del reino, es decir, los valores del Evangelio, ¿no? En este sentido, yo creo que la propuesta cristiana, como decía ahora mismo Javier y Nacho, la propuesta cristiana de lo que es la vida de la familia es una propuesta cristiana que no podemos, por miedo, ocultar, sino todo lo contrario, presentar su belleza, además de una forma testimonial, como ha ocurrido en estos días en las jornadas de católicos de vida pública, con testimonios bellísimos de cómo la fe sana, fortalece y hace posible una vida de familia que da auténticamente felicidad. Eso no se impone, se propone. Se propone desde el testimonio y también desde los frutos que produce una vida así. Yo creo que combinar esos dos aspectos no es contradictorio, es posible, y es lo que precisamente nosotros desde la Asociación Católica de Propagandistas, con iniciativas pues tan luminosas como pueden ser unas jornadas, un congreso, o también hemos tenido esos eventos musicales como es la Fiesta de la Resurrección en Madrid, nosotros estuvimos en Talavera, el Materfest. Bueno, pues pretende ser una propuesta de cómo la fe se convierte cultura, motivo de alegría, de encuentro, de compartir lo que verdaderamente nos humaniza más. Sí, pero hay una espada de Damocles cuando se plantean todas estas cuestiones, que es, por un lado, calificarlo, otro término, de rigoristas, de ser personas que no tienen capacidad de tener cintura, ¿no? Como se dice habitualmente, y por otro lado, ideológicamente hablando, circunscribirles a un ámbito muy determinado de la ideología. Y claro, eso es otro equilibrio difícil, difícil, ¿verdad, Felipe? Efectivamente, pero yo creo que al final está la persona, o sea, la persona en su singularidad, amada por Dios, querida desde toda la eternidad por Él y llamada a la felicidad. Yo creo que cuando nos centramos en la persona, decaen las ideologías, decaen los prejuicios, decaen otras muchas cosas que pueden levantar murallas, ¿no? Yo pienso que en este sentido la Iglesia, efectivamente, cuando propone su propia vida y lo hace como lo hace, no tenemos que decir como lo hacen nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras asociaciones y comunidades, pues lo hace dando acogida, escucha, calor humano y también el sentido de la verdad, ¿no? No cabe duda, en la antigüedad cristiana, yo siempre lo recuerdo, en la antigüedad cristiana, en los primeros siglos del cristianismo, cuando se va abriendo camino la fe en una sociedad pagana y en muchos aspectos muy decrépita, también moralmente, pues es como el agua clara y el agua limpia que va dando luz y transformando desde dentro a las personas y a la sociedad. Y creo que eso es lo que tenemos que pretender hoy. No imponer. El límite está siempre la libertad humana. Uno propone con el testimonio y bueno, el que escucha o el que contempla puede decir sí o no. Y ahí viene el respeto absoluto, ¿no? Pero haríamos un flaco favor a la libertad de las personas el que no hagamos una propuesta clara, valiente y comprometedora también. ¿La tentación de ideologizar el mensaje de la Iglesia es mayor o menor que años atrás, Nacho? Yo creo que no hay esa tentación, por lo menos de lo que nosotros conocemos. No, digo por parte de digo de determinadas ideologías. Digo en general. No hay esa tentación. Y yo creo que la Iglesia es tan universal y tan variada y tan diversa, muy al contrario de lo que piensan los que están viéndola desde fuera, que no puede nadie pretender arrogarse la ideología, o mejor dicho, el mensaje de la Iglesia y enmarcarlo, insertarlo dentro de una ideología concreta. Porque ningún partido de los que hay hoy en día, que son los que defienden las ideologías, por eso se llaman partidos, porque tiene una parte del mensaje político, ningún partido de los que hay hoy en día en el arco parlamentario o en la sociedad europea podría aglutinar todo lo que dice la rica doctrina social de la Iglesia. Ninguno.
no serían capaces. Pero para ser capaces tendría que ser la propia Iglesia. Y la Iglesia no se va a constituir en partido propio y va a salir a conseguir los votos de una campaña electoral. Por tanto, siempre va a haber posibilidad para un católico de poder vivir su fe, perteneciendo o no, o aspirando a un partido político concreto, porque va a haber siempre algo que le va a identificar con ese partido. Es verdad que hoy en día, por desgracia, pues hay determinados partidos que, vamos, están muy lejos de defender algo parecido a lo que dice la Iglesia. Digo similar o cercano, es que están muy lejos. Entonces, es una tentación que se ve en el día a día, Javier, Felipe. Sí, efectivamente. Sí, pues estamos inmersos en el mundo, formamos parte de él, nos guste o no, y es más, es bueno que estemos en él. Nosotros tenemos que estar en el epicentro del mundo, precisamente dando ejemplo. Hablando un poco de lo que hablábamos antes, es decir, es cierto que no podemos caer ni en el rigorismo, ni en el fanatismo, ni en imponer criterios, porque para eso ya tenemos de sobra en el mundo, ¿no? Gente que quiere imponer sus criterios, su ideología. Es más, yo entiendo que se han perdido, se han perdido mucho terreno, ¿no? En el terreno de la libertad de opinión. En los últimos años creo que estamos viviendo una cercenación importante. Y no es precisamente la Iglesia la que ha incurrido en ese problema, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente nosotros, a pesar de libertad, a pesar de que haya libertad, perdón, a pesar de que nosotros tratemos con suma delicadeza como debemos hacerlo, no tenemos que olvidar que el postulado de un cristiano siempre es buscar la verdad. La verdad hay que buscarla, cueste lo que cueste y duela a quien duela. Es decir, a nosotros mismos, muchas veces como católicos, nos duele, alcanzar ciertas verdades que incluso a los propios católicos nos resultan a veces pues un poco molestas, ¿no? En este ámbito de la vida social hay que entonar el mea culpa muchas veces y no somos suficientemente, pues lo que he dicho antes, valientes, ¿no? Para defender postulados que corresponden a la verdad. Es decir, nosotros no podemos olvidar a dónde pertenecemos, ¿no? El católico, lógicamente, es cristiano y el cristiano sigue a Cristo. Y Cristo, como todos sabemos, es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre, o sea, no perder esa perspectiva, porque en el momento que perdamos la perspectiva, nosotros perderíamos nuestra propia razón de ser, ¿no? Y luego, lógicamente, pues todo lo que se ha dicho también, don Felipe, ¿no? Esa proposición, ¿no? Esa proposición que además pienso que ahora pues estamos, digamos, en ese momento histórico. Es decir, aquí nadie puede imponer. Al contrario, yo creo que precisamente la Iglesia es de las que de alguna forma está siempre ofreciendo, no obligando, y quizá las obligaciones, por desgracia, nos vienen de otros ámbitos de la sociedad que todos podemos tener más o menos en nuestra mente. Bueno, sería un debate muy interesante, pero ya estoy como en casi todos los programas, nos queda poco tiempo, ¿no? Plantear si en aquel momento político, que además don Felipe lo ha estudiado mucho, en el momento político del fin del régimen franquista, el comienzo de la transición, si hubiera sido un acierto o no plantear esa formación política de identidad católica. Claro, ya no lo podemos elucubrar, pero obviamente sobre algo que es historia ficción. Es, ¿no? Historia ficción. Bueno, pero ¿no? allí, en ese periodo de la historia, nuestra asociación, la Asociación Católica de Propagandistas, tuvo un protagonismo muy singular. Y cuadros muy importantes que formaron parte de uno y otro régimen. Sí, pero precisamente yo creo que la aportación de muchos de los propagandistas que de forma muy activa propiciaron la transición, hicieron posible la transición, pues precisamente yo creo que su misma experiencia corrobora que aquella opción de no crear un partido confesional tenía unas razones históricas de mucho peso. La presencia institucional en la Iglesia durante el régimen de Franco había sido muy sólida y había el riesgo, si quería abrir una etapa nueva a la historia, había el riesgo de hacer pensar que se iba a reproducir esas dos Españas en un régimen democrático donde la Iglesia iba a ser parte de una de ellas. Y creo que fue valiente, arriesgada también, esa opción, pero que también hemos visto a lo largo de estos años que en muchos aspectos fue acertada, con las limitaciones que tuvo la transición, que evidentemente las tuvo, tanto desde el punto de vista de las libertades, especialmente la libertad religiosa, como también desde el punto de vista de las limitaciones también en el ámbito de la solución territorial. A la vista está. A la vista está. Pero yo pienso que yo quiero poner en valor sobre todo
como se dice ahora, poner en valor la aportación de católicos conscientes del momento histórico y conscientes, con una preparación realmente singular, de lo que podía suponer la aportación de católicos para una España reconciliada, que creo que ese es el gran mérito de la transición, ¿no? Que sería una lástima dilapidar, y creo que no debemos permitir que se dilapide ese activo de nuestra sociedad española, una sociedad reconciliada. Es un tema muy interesante y que seguro quedaría para uno o dos programas, pero me quedan dos cuestiones que yo quería tratar. Una de ellas es, bueno, José Antonio Méndez es periodista, es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. Es la segunda vez en poco tiempo que visita Talavera de la Reina. ¿Alguien tiene aquí alguna influencia? Sí, casualidad. Casualidad, ya. Y bueno, habló de los medios de comunicación y la verdad. Yo creo que sería para otro tema. Antes habéis hablado de la presencia de influencers y youtubers en ese Congreso de Católicos y Vida Pública. Sabéis que algunos, pues han sido vilipendiados en la esfera pública precisamente por hacer de su vivencia de fe un contenido de su perfil de Instagram, de YouTube o de Twitter. ¿En qué medida también estamos atendiendo o estamos asistiendo a una nueva realidad de ese catolicismo en las redes? ¿En qué medida hay que, no sé si poner coto, ahora que estamos hablando tanto de libertad y ya Javier me ha dicho que precisamente estamos en un momento, yo coincido, en el que cada vez hay menos libertad de expresión? Una reflexión muy cortita y luego hablamos del tema de las finanzas, que me parece también muy interesante. Nacho. Yo creo poner coto en ningún caso. Las redes tienen que ser un espacio de libertad, no de censura. Hay gente que quiere censurar y eso está clarísimo. De hecho, hablan de noticias fake y de gente fake en las redes cuando ellos mismos son fake. Pero bueno, eso es así de común. O sea, yo pongo en la acusación al otro y no me miro a mí cuando soy el que más tengo que callar. Entonces yo creo que en el espacio de redes, libertad, siempre usada desde el punto de vista de hasta donde empiece la libertad del otro, es decir, del insulto, no quitar el insulto, el desprecio, el menoscabo de la dignidad del otro que está enfrente, más allá de las redes sociales. Entonces, si uno hace buen uso de las redes y difunde su mensaje, si encima para nosotros difunde el mensaje de Jesucristo en la red, yo creo que coto ninguno, todo lo contrario, que darles más espacio. Y el coto es el código penal, me refiero, que cuando uno se siente insultado... Pero yo creo que es un territorio todavía por explorar, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Vamos, yo el tema de los medios no lo domino demasiado porque creo que es un tema muy complejo, ¿no? Muy complejo. Y efectivamente Méndez, cuando estuvo visitando Talavera hace unos días, antes de las jornadas, precisamente por un encuentro que tuvimos sobre la libertad de expresión, ¿no? Y el momento actual, ¿no? Creo que, y ahora en estas jornadas, incide efectivamente de cómo libertad y verdad están muy unidas. Al final, esa expresión de Jesús, que es algo más que un eslogan, ¿no? La verdad os hará libres, pues se hace realidad en una sociedad democrática cuando la libertad de expresión se puede ejercer en ámbitos públicos, sin cortapisas, y precisamente proponiendo, con el control de las propias conciencias y el control de los propios telespectadores, los oyentes o las audiencias, el verificar la verdad de lo que se comunica, ¿no? Entonces, en este sentido, pienso que en la historia de la Iglesia reciente en España, la aportación de los católicos en el ámbito de la comunicación ha sido muy importante también. No podemos olvidar que la primera escuela de periodismo fue precisamente la promovida por Herrera Oria, ¿no? Y bueno, y los medios de debate, o más recientemente la COPE, o medios como los diocesanos, el Ya. Pues efectivamente han sido, y además fijaos, en la época de Franco, de una forma muy concreta, ámbitos de libertad, Bien. Y todo eso yo creo que es lo que de alguna forma se pone de relieve, ¿no? Que los medios de comunicación son ámbitos muy importantes para la creación de la opinión pública, una opinión pública que debe ser bien formada, efectivamente,
pero que solamente se podrá formar en la medida en que gocemos de medios libres, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay un ámbito ahí de mucho trabajo donde la Iglesia y los católicos concretamente seguimos teniendo mucho que hacer. Abusando de la parte jurídica que tenemos aquí, está bien delimitado no el derecho a la libertad de expresión y la defensa de ese derecho, sino el concepto de libertad de expresión. O cada vez, o de unos años a esta parte, tenemos más dudas sobre lo que es y no es libertad de expresión. A ver, yo creo que más que tener dudas, lo que hacen es crear esas dudas realmente, ¿no? Y no con demasiada buena intención. Es decir, me explico, yo creo que sí, que está muy definido desde que se promulgó la Constitución en el 78, queda muy claro que lógicamente el límite, y lo acaba de decir don Felipe, y es así, el límite de la libertad de expresión está el insulto, la calumnia, la difamación gratuita, y eso, digamos, pues lo contiene el Código Penal desde siempre, es decir, no se ha inventado nada nuevo. Es decir, en el momento en que una persona se siente ofendida o se siente atacada en su dignidad o en su honor o en su intimidad, podría acudirlo, y además existe un procedimiento, perdona también que abuse yo de hay un procedimiento especial para defender precisamente esos ataques, ¿no? Se creó un procedimiento especial. Por lo tanto, yo creo que lo que hay ahora es más bien un deseo de manipular, ¿no? De alguna forma, esa hipotética defensa de la libertad de expresión, pero más bien, digamos, en aras a intereses espurios, que tampoco voy a traer aquí porque creo que no tenemos espacio para ello, pero que creo que puede estar más o menos en la mente de todos, y donde existe cierta instrumentalización, ¿no? Al servicio de la política, ¿no? Por tanto, yo creo que todo lo que se está viviendo ahora efectivamente es una cercenación de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, y además creo que, bueno, pues en ese sentido debo decir que no vamos por buen camino. Por eso, bueno, pues estas iniciativas que hace la Asociación de propagandistas, gracias, y bueno, y otras asociaciones y otras entidades que trabajan al servicio de la libertad y no ya desde un punto de vista estrictamente católico, pues yo creo que todas estas actuaciones son pocas y son absolutamente necesarias, ¿no? Para seguir defendiendo la libertad, porque, como bien estábamos diciendo, si no hay libertad tampoco se puede defender la verdad. Y si se defiende la verdad, digamos, sin libertad, pues entonces estamos en un mal camino, estamos en un camino de persecución, de cercenación y, en fin, de todas estas cosas que la historia nos recuerda, que tantas veces se han invadido, ¿no? Esa libertad y han tenido tan malas y funestas consecuencias. Entonces, bueno, 2 minutos para hablar de finanzas, es poco tiempo, pero yo creo que sí yo creo que el tiempo es suficiente para decir que existe otra forma, igual que existe otra forma de hacer política, igual que hay esfera pública más, o participación en la esfera pública más allá de estar o no estar en un partido político, existe otra fórmula de plantear las finanzas, que es algo de lo que se lleva tiempo hablando en España y en otros países del mundo, está perfectamente incrustado en la sociedad, y que a lo mejor a nosotros nos suena un poco así como matrimonio de mala conveniencia, ¿no? Lo de la fe católica y las finanzas éticas. Se puede, ¿no? Existe. Puede, perfectamente. El testimonio que nos han dado las jornadas de Católica y Seguridad Pública y otros testimonios que circulan por ahí, que existen en el mundo de las finanzas, se ve perfectamente que es posible. Primero, contribuyendo a inversiones éticas, es decir, fuera del dinero de los católicos, fuera de las empresas que no hacen bien su trabajo, es decir, que no cuidan a sus empleados, que son usureros en el planteamiento de los tipos de interés, por ejemplo. Es decir, eso para empezar. La inversión se puede hacer perfectamente en empresas que veamos que funcionan desde el punto de vista ético bien. Segundo, se puede hablar de los microcréditos o de los créditos a bajo coste o a bajo tipo de interés para facilitar las políticas de inversión de personas con bajos recursos. Se puede hablar también del cuidado y del entorno laboral, empresas que se dediquen a eso, de que los fondos de inversión que se dedican a invertir en esos fondos éticos, que a su vez los beneficios que obtengan, parte de ellos vayan a fundaciones, a entidades a sacar, por ejemplo, ahora la Dana en Valencia, o monasterios que estén cayéndose, iglesias que se están cayendo, etcétera, etcétera. Claro que se puede hacer mucho bien con el dinero y que es algo que no tiene por qué contaminar nuestra fe, todo lo contrario. Yo lo he explicado muy bien, Nacho. No sé si luego tienes... Nada, mejor imposible. Y además, mira, circunscribiéndose al tiempo... Es un ámbito de responsabilidad. Sí, es verdad, pero no sé si os pasa a vosotros, o a lo mejor me imagino que
a lo largo del diálogo posterior a la conferencia habrá mucha gente que a lo mejor se plantea, a ver si va a ser esto un chiringuito. Al ser tan minoritario, algo tendrá. Me imagino que hay dudas, ¿no, Felipe? Hombre, siempre pues, las dudas son libres, ¿no? Pero es verdad que yo pienso que el testimonio de lo que está realizando, ¿no?, la asociación y lo que promueve la asociación con sus miembros, con sus militantes, con sus asociados, ¿no?, que están tan implicados en tantos ámbitos de la vida pública, pues hace que esto sea una propuesta para construir una sociedad mejor, que es en definitiva lo que también se pretende, ¿no? El cristiano en el mundo pues sabe que se está ganando el cielo, pero también está construyendo un mundo mejor. Esa es como la condición para conseguir alcanzar nuestra salvación, ¿no? Y en este sentido yo creo que es un ámbito de responsabilidad profesional muy interesante para las personas que se dedican a la actividad económica, pues tener estos criterios éticos que son fundamentales, que es un ámbito de testimonio también. Bueno, pues esas han sido las jornadas que se han celebrado en Talavera. Nosotros hemos traído al conciliario, al viceconsiliario y también a un miembro... Al vicesecretario. Perdón. Que tú ya tienes bastante, ¿no? También aconseja bien, también aconseja bien. Bueno, yo digo más por el término de consejo de la Asociación Católica de Propagandistas. Se me ha ido también, como a ti. Yo creo que estamos pensando en el protagonistas de Luis del Olmo, somos gente de radio y se nos va. Sí. En el centro de Talavera, una más de las propuestas que suelen hacer desde Talavera, nosotros nos hacemos eco de ellas y bueno, también pues emplazamos a todos aquellos que nos hayan visto y escuchado a que se pongan en contacto con vosotros en Talavera de la Reina, o si están aquí en Toledo, pues bien en Talavera, o si no, también con la gente de Toledo, con Marisa Moreno, que también está aquí en Toledo. Muchísimas gracias a los tres por haber acercado hasta aquí, hasta Toledo. Buen viaje para Talavera y nosotros nos despedimos, pero solo hasta la semana que viene. Buenas noches.